La parashá de esta semana, la porción de las escrituras que tenemos que estudiar esta semana, se llama Tetzaveh, que quiere decir y mandarás. ¿Qué es lo que está diciendo al principio de la porción? Vas a mandar a los hijos, ¿de quién? ¿Qué dice? Aceite puro de olivas, exprimidas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante de Hashem, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis Cohen, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harán vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y para hermosura. En un artículo que mandé a nuestro hermano acerca de la importancia de cómo nos vestimos. No todos lo han leído, me gustaría, algunos nomás lo han leído, que todos lo hubieran leído, ¿verdad? No está completo, está en la parte de atrás, expliqué un poquito. Pero la idea en nuestros días de que no importa cómo nos vestimos, nosotros que entendemos mejor las cosas, sabemos de que es errónea. Que sí importa cómo venimos ante la presencia del Padre. Y en la parashá de esta semana, más claro no lo puede decir el Padre. Dice, les vas a hacer vestiduras sagradas. ¿De dónde viene la palabra sagradas? En otras partes parece como santas, ¿no? Santas, consagradas. Kadosh, diferentes. ¿Y qué nos dice a nosotros eso? Que eran para ese uso especial. No era para que se usaran comúnmente. No eran para que se usaran todos los días, en cualquier momento. Eran vestiduras que eran especialmente solo para eso. Y eran dos tipos de vestiduras diferentes. Cuando examinamos todo lo que ahí nos está diciendo la parashá esta semana, la de el Kohen Gadol, conocido en español como sumo sacerdote, era diferente de la de los Kohen regulares. La de los Kohen regulares tenían 4 partes en su vestimenta y la de el Kohen Gadol tenía 8. ¿Ok? Ahora, como mencionábamos la otra vez, analizando nuestros días ahora, ¿cómo me sirve a mí entender eso ahora? ¿Cómo tengo que aplicar yo eso a mi entendimiento? Dado de que en muchas de las congregaciones se dice lo que el Padre quiere es tu corazón, no importa cómo tú vengas vestido. Y dado que aún en la misma parashá esta semana, cuando se va a ungir en la Haftorah, cuando se va a ungir a David, y vamos a hablar un poquito más en detalle de otras cosas en cuanto a lo de David, recordemos qué es lo que le dice el Padre a Samuel, porque presentan al primero, ¿no? Que era el primogénito, seguramente, el de Isaí. Y le dice, no te fijes en lo exterior, en lo de afuera, porque yo me fijo en lo que está dentro del corazón. ¿Okay? Y eso se ha querido aplicar con, no importa entonces que te pongas, porque el Padre se fija solamente en el interior, en el corazón. Pero no podemos salirnos del contexto a veces. Sí es importante lo exterior, no tanto como lo interior. Ahora, ¿por qué? Recordemos que Yeshua mismo dijo, y yo he mencionado esto muchas veces siempre, de la abundancia del corazón, dijo él, habla la boca. Entonces, como yo me presento en lo exterior, me dice cómo pienso, cómo me siento en el interior. Entonces, si yo vengo aquí en chores o en camiseta y todo eso, me quiere decir que no presento ninguna forma de respeto, de reverencia, de adoración a lo que estoy haciendo. Lo trato común, como ir a un parque, como andar por ahí en la calle. Y fíjense, el ejemplo que está presentando la parashá dice que cuando venga él a presentarse delante de mí, dice, así es como va a venir él de esta forma. Va a venir vestido así y así. Porque son para qué, le dice, para honra y para hermosura. ¿Sabe de dónde viene la palabra honra que está traducida ahí? Viene de esta palabra que ustedes conocen. ¿Cómo? Kabod. De ahí viene esa palabra, de Kabod, que ha sido traducida también como gloria. De ahí viene. Son para honra y para hermosura. ¿Para honra y para hermosura de quién? ¿De Aarón? ¿Ante la presencia de quién venía él? Podemos pensar, si usted lo lee así a la ligera, sin prestar mucha atención, puede pensar que la honra y la hermosura era para Aarón, pero en realidad no era para él. Como también lo entiende el pueblo, es que para honra y hermosura de quién? También lo entienden ellos como honra y hermosura del pueblo de Israel, que ha sido el pueblo escogido del Padre. Como honra y hermosura para el Padre. ¿Por qué? ¿Qué es el significado de la palabra kabod en el hebreo? Lo que conlleva en sí esta palabra es peso. Ya lo hemos hablado antes. Que era, en otras palabras, no era de tomarlo, eso no era de tomarlo a la ligera.
venir delante del Padre, venir ante su presencia, no es algo que lo vamos a tomar a la ligera. Es algo que lo vamos a tener como fuerte, como de mucha importancia, con mucho peso, kabod. Eso es lo que la palabra quiere decir, honra. La importancia era a lo que él estaba realizando. Cuando él iba y se presentaba ante la presencia de él, era algo de suma importancia, no era algo como que nomás llegaba ahí, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No era así. Sí, pero no era solamente para identificar a la persona, era lo que estaba haciendo. Venía ante la presencia de él a ministrar, porque era lo que cuando vengan a ministrar delante de mí. O sea, el punto era, cuando vienen delante de mí, es algo serio. No pueden venir con sus vestiduras regulares. Ese es uno de las enseñanzas que podemos obtener de cómo el Padre le está diciendo a Moisés, mira, él le vas a hacer estas vestiduras para que sean de esta y de esta y de esta forma. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos pensar, porque se pueden prestar algunas escrituras para decir, pues el Padre solamente se fija en el interior. Pero aquí, el tiempo que Él está tomando, la importancia que vemos que Él está poniendo a cómo tienen que presentarse ante Él, no es algo a la ligera que Él está haciendo. ¿Por qué entonces tiene que darle mandamientos cómo se tienen que vestir? Y con detalles le da todas las cosas, cuando usted termina de leer todo, con detalles, todo, cómo tiene que ir. Y no podía ser que Moisés le iba a hacer cambios a eso. Iba a hacer otro diseño. Mira, él me dijo así, pero no, exactamente, recordémonos, la palabra es así. Hay que hacer exactamente como el Padre dice que se tienen que hacer las cosas. Porque si nosotros no salimos para la izquierda o para la derecha, entonces nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Entonces nosotros estamos asumiendo de que la manera mía es mejor que la que Él dio. Si yo pienso entonces que me puedo presentar de otra manera y es aceptable, entonces estoy diciendo, pues, sí, pero no es tan necesario. Sí, pero lo podemos hacer de esta manera. Sí, pero hermana, entonces si aplicamos si vamos a tratar de aplicar ese razonamiento, ese entendimiento que solamente era para ellos, digamos, ellos venían ante la presencia del Padre, ¿verdad? Pero ¿a quiénes representaban ellos? ¿A quién representaba el Cohen? A todo el pueblo. Pero si él representaba a todo el pueblo de Israel, entonces sería correcto de que el pueblo de Israel estuviera en una forma diferente y que solamente el Cohen estuviera así en esta forma. Pero es que el Cohen está llevando a todo el pueblo, representándolo ante la presencia del Padre. Y si el pueblo está de una manera diferente de como lo está representando el Cohen, entonces no lo está representando correctamente al pueblo. Cuando yo represento a algo, a alguien, ¿cómo lo hago? Yo no le puedo decir, mira, Julano de tal es así, así, y ven y trae a la persona y es de otro modo. Eso no sería una representación correcta o justa. Estaría engañando yo a alguien, digamos, si soy un vendedor y vengo presentando un producto. A la hora de que usted recibe el producto de verdad, usted quiere ver lo que yo le dije que era. Si le salgo con otra cosa, entonces yo hice una mala representación. Y si los cojenes están representando al pueblo, ¿cómo tiene que estar el pueblo también? ¿Cuándo y cómo venimos ante la presencia de Él? En adoración y en obediencia al mandamiento, ¿cuándo venimos ante la presencia de Él? En Shabbat. ¿Cuándo nos presentamos ante Él en la privacidad de nuestra casa? Cuando oramos. ¿Y cuando oramos sería correcto que usted esté orando en calzoncillos? ¿Sería correcto? Si venimos ante la presencia de Él en la oración, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? ¿Qué le dijo el Padre en el libro de Éxodo? ¿Qué le dijo en el Éxodo? Cuando hagas altar, le dijo. ¿Qué le dijo? Ajá, no agrada. ¿Por qué? Porque no quiero ver tu desnudez, le dice Él. Por eso es que nosotros entendemos que tenemos que tener cubierto, porque también es parte de lo que enseñan las vestimentas del Cohen, que para orar ante la presencia del Padre no podemos venir descubiertos. Tenemos que tener una cobertura, es lo que se llama kapar. La palabra kippur, expiación, quiere decir cubrir. Necesitamos una cobertura cuando venimos ante la presencia del Padre. No puedo yo ahí una camiseta ahí con la cabeza destapada y en chores y venir y elevar una oración ante el Padre. ¿Qué es eso que vienes a mí así? En realidad, hermanos, muchos de nuestros hermanos, muchas congregaciones han perdido de vista la seriedad y la reverencia, cómo tenemos que venir nosotros ante el Padre cuando venimos ante Él. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón, sí, conoce que está lleno de orgullo, de envidia. Él sí lo conoce que está lleno de todo eso. No estoy diciendo qué clase de vestimenta, hermana, que sea en pijamas, la cosa que usted esté cubierta. Ya sea que sea un vestido hasta abajo o que sean pantalones, pero cúbrase, hermanos. Es una forma de reverencia y respeto al Padre. Porque si Él está diciendo, yo no quiero ver tu desnudez, le dice el sacerdote. No es que Él no pueda ver esas cosas, Él sabe, Él nos formó, Él es nuestro hacedor, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos acercamos ante su presencia, tiene que ser de una forma respetuosa, hermano. Vamos a analizar en el libro de Marcos lo que Yeshua está hablando de los sacerdotes. Miren. La parashá de esta semana está hablando del sacerdocio, ¿no?
Está hablando de cómo se tenía que presentarse, lo estamos diciendo, cómo tenían que presentarse ante él. No solamente en lo exterior en cuanto a la vestimenta, pero en la forma como ellos se conducían en toda su vida. En los tiempos de Yeshua, el sacerdocio se había corrompido, nosotros sabemos eso. Para empezar, los que estaban encargados de ellos no eran los que tenían que estar encargados de ellos. Los que estaban encargados del sacerdocio eran los saduceos, estaban ahí. Era el grupo que no tenía que estar ahí. Estaba corrompido de tal manera que la posición de ellos era señalada por Roma. No era escogida por el Padre como en los tiempos antiguos, cuando la sucesión era solamente de la línea de Aarón, levitas de la línea de Aarón, no eran ellos. Pero ellos, en cierta forma, cuando uno de los trabajos que ellos tenían que hacer como sacerdotes, recordemos que era inspeccionar los sacrificios, era inspeccionar los corderos, las vacas. ¿Para qué los inspeccionaban? Para que no tuvieran defectos, para que no tuvieran manchas. Lo que aquí está sucediendo es poco antes de que Yeshua fuera juzgado por el Sanedrín en el sacrificio. Y aunque ellos no lo miren de esa forma, en realidad lo que están haciendo ellos es inspeccionando, porque están tratando de encontrar faltas en Yeshua, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí. En la parashá del Brit Hadashah de la semana pasada, miren, el capítulo 11, vamos al capítulo 11 allí. Fíjense la pregunta que les hace él, o que le dicen ellos. Marcos, capítulo 11, versos 27 y 28, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. No perdamos de vista estos puntos, hermanos. Estos detalles son bien importantes. Los que le están haciendo las preguntas a él son los principales sacerdotes, los principales Kohenim. No es todo el pueblo el que está haciendo estas preguntas, ¿ok? Porque parte de la teología de reemplazamiento se ha dado porque la gente piensa que todo el pueblo lo rechazó, que todo el pueblo lo mandó al sacrificio, que todo el pueblo lo crucificó, ¿no? Entre comillas, crucificó. Pero aquí siempre las preguntas y los problemas son con los líderes. Y le dicen, versículo 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Recordemos que el pueblo está aceptando, está diciendo y está presentando a Yeshua como quién. ¿Cómo le dicen a él cuando están buscando sanidad? ¿Cómo lo mencionan a él? ¿Cuál es la expresión que dicen acerca de Yeshua? ¿Cómo le dicen? Hijo de David. ¿Y qué decía esa expresión? Esa era una expresión que solamente se iba a utilizar para el Mesías cuando viniera. Porque la profecía decía de que el Mesías tenía que ser hijo de David. Entonces, los principales sacerdotes están diciendo, bueno, el pueblo lo está presentando a este como Mesías. Y nosotros, y el Mesías representaba que iba a liberar, y aunque esa parte ellos todavía no la estaban aceptando y no la querían ver en el momento, los escritos de Isaías y de otros profetas decían de que él iba a morir. El mismo Yeshua se los dijo, ¿no dice la Escritura que era necesario que padeciera y que pasara todas estas cosas, pero que tenía que resucitar al tercer día? Toda la Escritura, en diferentes lugares, poniendo todas las cosas juntas, hablaban de que ese siervo, que ese Mesías, iba a sufrir, iba a morir. Entonces los sacerdotes encargados dicen, ok, ellos tenían la responsabilidad, era la responsabilidad del Cohen inspeccionar el cordero del sacrificio, que no tuvieran faltas. Están inspeccionando a Yeshua y le están haciendo la pregunta, si tú eres el Mesías, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Porque recordemos, y hablamos de eso en otra ocasión, ¿a qué se referían ellos cuando preguntaban con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué entendían ellos por autoridad? Cuando alguien hablaba con autoridad, ¿a qué autoridad se referían? ¿Qué entendían ellos por autoridad? A ver si algunos se acuerdan. Ay, ¿qué rabino, qué maestro, qué Cohen te enseñó a ti? Con la autoridad de ¿cuál de esos? Tú me estás diciendo lo que me estás diciendo. Porque ellos estaban acostumbrados a decir, en nombre del rabino fulano de tal, en nombre de Gamaliel, o en nombre de Hillel, ¿verdad? Esa era la autoridad. Ellos se basaban, que los apoyaba. Pero Yeshua nunca hizo eso. Yeshua decía, yo os digo, decía. ¿Tú lo dices? ¿Y a ti quién te enseñó esas cosas? O sea, ¿cuáles son tus cartas de referencias en otras preguntas? Le estaban diciendo. ¿Quién puedes decir tú que fue el que te enseñó? Para que nosotros reconozcamos, entendamos que la persona que te enseñó tiene autoridad. Pero como tú no dices, tú dices yo digo, entonces, ¿de dónde sacas esa autoridad tú? Es lo que le están preguntando, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Entonces, están ellos inspeccionando, ¿verdad? A ver si hay faltas en él. Ahora viene el principio del capítulo que queremos analizar,
de Marcos 12, dice, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, la comparación, no la parábola que está haciendo, no está hablando del Señor de Hashem. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aunque al final sí, pues la parábola refleja lo que el Padre está haciendo. Ni aún esta escritura habéis leído, piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Hashem ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Para ellos poder descalificarlo a Yeshua como Masías, están haciéndole una serie de preguntas. La primera pregunta que le hacen es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esta es la primera prueba que Yeshua tiene que pasar, como el Cordero, como Mesías. Y ellos están cumpliendo con su obligación sacerdotal, aunque no lo están haciendo con ese sentido. Pero sin ellos saberlo, ese es el trabajo que están haciendo. Tienen que investigar este que se está proclamando Mesías, o por lo menos que la gente está proclamando Mesías, a ver si pasa la prueba. Y son 4 preguntas las que hacen en todo lo que es este capítulo 12 de Marcos. Preguntan acerca de su autoridad. Tenemos que entender que ese es el contexto. ¿Por qué Yeshua les explica esta parábola de la viña? Con la explicación de esta parábola que él está dando, él les está contestando la pregunta que le están haciendo. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Él no les dice, yo la hago con esta y con esta autoridad. No es así la forma como Yeshua contesta siempre que le hacen preguntas. Si nos damos cuenta, siempre contesta de una manera que ellos no esperan, de una manera diferente. De algo que, con esto que te estoy diciendo, te estoy dando la respuesta a lo que tú me estás preguntando, si tú entiendes lo que yo digo. Le hacen una pregunta acerca de pagar los impuestos a César, ¿no? En este mismo capítulo está. Esa es la segunda pregunta que le hacen. ¿Hay que pagar impuestos a César, sí o no? Luego le hacen la pregunta de casamiento y de la resurrección. Esa es la tercera pregunta que le hacen. Y la cuarta pregunta que le hacen es, ¿cuál es el primer mandamiento o el grande mandamiento con promesa? 4 preguntas le hacen. Cuando él les explica la parábola de la viña, desen cuenta en el versículo 12, mire, dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. ¿Entendieron ellos el significado de la parábola que les estaba dando Yeshua? Claro que lo entendieron. Entonces, entendieron que la respuesta que él les dio cuando les dijo, ¿cuál es tu autoridad? Se la dio en esta forma. ¿Cómo se ha aplicado en nuestros días esta parábola, hermano? La viña. O cómo, yo no sé si ustedes han tenido una explicación de lo que significa esta parábola, si ha cambiado su manera de pensar en cuanto a lo que ahora conocen esta parábola. ¿Cómo se ha entendido? ¿Saben cómo se ha aplicado esta parábola dentro de los creyentes? ¿Saben para qué ha servido esta parábola? Para presentar de que el Padre ha reemplazado a Israel para que ya no sea su pueblo. ¿Sí o no? Por la forma como se presenta la parábola, a simple vista, parece ser de que se está reemplazando, ¿no? Porque se está dando la viña ¿a quién? A otros obreros, que la atiendan bien. Y esta es la interpretación que hay, verdaderamente en el cristianismo esta es la interpretación que hay. Ellos dicen así, la cristiandad ha reemplazado al judaísmo y dan como base esta parábola. ¿Por qué se entiende esta parábola como que que los creyentes ahora en día, y no el judaísmo, ha reemplazado al pueblo de Israel, ha reemplazado la forma que siempre ellos han creído? ¿De dónde basan ellos esa interpretación? Lean Mateo 21, 43, y esto nos va a decir bastante. Léanlo, búsquenlo ahí. Mateo 21, 43. Mientras lo encuentran y lo leen, voy a poner aquí la forma como se interpreta cada cosa de la parábola y cómo ha sido interpretada. Mateo 21, 43. ¿Se presta eso para entender entonces de que sí ha sido reemplazado el pueblo? ¿Verdad que sí se presta para eso? Ok, vamos a llevarlo por partes. Entonces, según la interpretación de ellos, así se interpreta esta parábola. El dueño de la viña es Hashem, ¿verdad? A eso no hay problema con entender eso. Y la viña en sí, la ponen, ¿saben cómo? De acuerdo a Mateo 21, 43, ¿cómo? Como el reino de los cielos. ¿Okay? El fruto de la viña, ¿cómo se ha presentado? Algunas de las cosas
como las voy a presentar, como ellos las entienden, algunas están correctas, otras vamos a tener que buscar con las escrituras otra interpretación. El fruto de la viña es la justicia, o sea, porque estaban obrando injustamente estos obreros, ¿verdad? Los siervos malos los han puesto como los judíos, ¿está bien? Esa es la interpretación que ellos tienen. Los judíos son los siervos malos. Los siervos del dueño son los profetas. Los nuevos siervos, los cristianos, son los nuevos siervos. Porque los siervos malos eran los judíos, ¿no? Ahora los nuevos siervos fueron dados a los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado? Y esto se lo voy a decir porque, apúntenlo porque no es mucho para estarlo ahí. Dice, el Padre, después de contender por muchos siglos con el pueblo de Israel, la muerte de Yeshua vino a sellar ya era la última prueba que el pueblo de Israel no pasó. Después de estar batallando con ellos por muchos siglos, es lo que la parábola quiere decir para la cristiandad. Él ya, con la muerte de Yeshua, dijo, ya estuvo, ya no más pueblo de Israel. Ahora, esta clase de interpretación tiene problemas, hermano. El primer problema que tiene esa interpretación es el de contexto, porque la parábola ha sido dada para responder la pregunta que le hicieron a Yeshua, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ese es el propósito de Yeshua de explicar esta parábola. Y este punto es ignorado por la teología. La parábola no es para presentar quién está siendo rechazado, es para presentar quién tiene la autoridad. Y el significado correcto de qué o quién es la viña no puede ser Mateo 21:43. No puede ser. Y lo vamos a comprobar con las escrituras. Pero antes de eso, les voy a leer. Recordemos, tratemos de ponernos por un momento, hermanos, en ese tiempo, no en los tiempos de ahora. Tratemos de entender, si pudiéramos, en el idioma hebreo, en la cultura, en sus tradiciones, en lo que ellos ya entendían en ese momento. Porque los oyentes de esta parábola no son gentiles, hermanos. Los que están escuchando esta parábola son cohenes, son judíos, son fariseos, conocedores y entendedores de sus dichos, de lo que ellos esperaban, de lo que ellos entendían de las escrituras, no lo que yo entiendo de las escrituras. Yeshua no le estaba dando esta parábola a un grupo de gentiles que no sabían nada de eso. Yeshua se la estaba dando a doctores de la ley, que él sabía de que iban a entender, porque la misma escritura dice, ellos entendían que se estaba refiriendo a ellos. Entonces, gracias. Eso me está diciendo que a quiénes les está diciendo esta parábola. No se la está diciendo a gente ignorante. Eran conocedores. Mira cómo presentaban ellos la Tanjuma en el Talmud. ¿Qué es lo que dice? El asunto puede ser comparado a un rey que tenía una viña, dice. Refiriéndose a la parábola esta, ¿no? O sea, en otras palabras, hermano, esta no era una parábola nueva que ahorita Yeshua se estaba inventando. Ese es otro de los problemas que nosotros tenemos con las parábolas. Nosotros pensamos que las parábolas que Yeshua está diciendo eran parábolas que el pueblo conocía, hermano. Eran dichos comunes para ellos. Para nosotros son nuevas porque no hemos nacido crecido en eso. Pero para ellos esas cosas las escuchaban siempre. Eran comparaciones, eran analogías que ellos tenían. Yeshua tenía que hablar de esa manera porque esa era la manera que ellos conocían y entendían. No les podía hablar de otra. Y dice, mire, el asunto puede ser comparado a un rey que tenía una viña y había 3 que eran enemigos de ella. ¿Quiénes eran ellos? Dice, uno cortó las ramas, decía, este es uno de los enemigos. El segundo cortó los montones. Y el tercero sacó las raíces de la viña. Ese rey es el rey de reyes, dice. O sea, el rey de la viña. El bendito, eterno. La viña, dice, de Hashem es la casa de Israel. Los 3 enemigos, dice, decían ellos. Este es el entendimiento de ellos. Son el faraón, Nabucodonosor y Hamán. Esta es la interpretación que en ese tiempo había de la viña. Esa es la interpretación que había de quiénes eran los siervos malos en ese tiempo. No existían los creyentes en ese tiempo, hermano. El faraón, Nabucodonosor y Hamán, ¿ok? Era muy común en la literatura rabínica. La viña del santo, bendito sea él, decían, no es otra más que Israel, como es probado por el texto. Fíjense lo que están diciendo ellos, es probado por el texto. ¿Cuál texto lo prueba? Hermanos, nosotros conocemos estas cosas y a veces no aprendemos a cliquear esas cosas juntos. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 7. Ahí está lo de la viña, hermano. Isaías 5. Dice, ahora hasta cantos hay de esto, hermano. Este es un canto cristiano, fíjese. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Y para entender la interpretación, ¿cómo esperando yo que diese frutos de justicia? Ha dado uva silvestre, o sea, injusticia. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Ahí no hay problema con que sea Israel, ¿verdad? Porque los están hollando, ahí no hay problema con que sean ellos. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. En el 7 está la respuesta, hermano. Miren lo que dice ahí. Ciertamente, la viña de Hashem de los ejércitos es ¿quién? Es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Fíjate que ahí nos está poniendo los hombres de Judá como desechados. Planta deliciosa suya. Porque acordémonos, no está poniendo a todo el pueblo en el mismo nivel. Allá Yeshua le está hablando a los líderes. Están erróneos, están equivocados. Esperaba juicio, dice. Y aquí vileza, justicia. Y aquí clamor. Según Isaías 5:7, entonces, ¿quién es la viña? Es la casa de Israel. No le podemos dar otra interpretación, la misma escritura nos está diciendo aquí. Y ellos, como buenos conocedores de estas escrituras, sabían de qué les estaba hablando Yeshua. Entonces, ¿quiénes son los labradores malos? ¿Quiénes son los labradores? ¿Quiénes son los siervos malos? Los líderes religiosos de ese momento. Y también puede aplicarse para los de ahora en día, si son malos líderes. Los líderes religiosos no podemos ponerlos entonces como judíos, porque no era el pueblo, no eran los judíos, era Israel, era la viña. Miren la comparación que tenemos de Marcos 12, 1, 9 con Isaías 5 del 1 al 7. Cuando ustedes leen Marcos 12, dice, un hombre plantó una viña. ¿No es lo mismo que está diciendo Yeshua en la parábola? Tenía mi amado una viña, dice Isaías. En Marcos 12 dice, la cercó de vallado, dice. Cuando lee usted en Marcos 12. En Isaías 5 dice, la había cercado, lo que acabamos de leer. Ponerlo allá, si me están entendiendo cómo está haciendo la comparación de Marcos y de Isaías, para que miremos la similitud. Marcos y Isaías. En Marcos me dice que un hombre plantó una viña. En Isaías me dice, tenía mi amado una viña. Es la misma idea, el mismo concepto. En Marcos me dice, la cercó de vallado. Le puso una cerca alrededor. En Isaías también me dice, la había cercado. La había cercado, el verso 2. En Marcos dice, cavó un lagar. ¿Saben qué es un lagar, verdad? Era el lugar que se hacía para pararse las uvas, para exprimirlas. Ese era el lagar. En Isaías 5 dice, hecho en ella un lagar. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Lo mismo que está diciendo Marcos. En Marcos dice, edificó una torre. Lo mismo que está diciendo Isaías. Entonces, ¿a qué estaba haciendo alusión Yeshua con esa parábola? A lo mismo que está diciendo Isaías. No está hablando de los judíos como que ellos son los siervos malos. Está diciendo eso. Pero en la interpretación de ahora en día, de nuestros hermanos, ponen Israel son los siervos malos. Los judíos son los siervos malos. Entonces, como ellos se portaron mal, ahora están siendo reemplazados por otros siervos buenos, que somos nosotros. ¿Verdad? Bien modesto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explicamos entonces Mateo 21:43? Entonces, ¿se acuerdan que decía Mateo 21:43, verdad? ¿Cómo lo explicamos? Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién le está hablando Yeshua? A los herodianos, ¿verdad? Y a los fariseos. No le está hablando a todo el pueblo. Eso es lo primero que tenemos que analizar la interpretación. ¿A quién se está dirigiendo Yeshua? ¿Qué era el reino de los cielos para ellos? ¿Pero a quiénes? A los líderes religiosos. No a todo el pueblo, sí. A los líderes. No a todo el pueblo. Porque todo el pueblo es la viña. Los siervos son como los mayordomos. Los sacerdotes que estaban en el liderazgo, los cojenes. Esos son los siervos malos. Cuando comparamos las dos, no puede ser Israel. Israel es la viña, dice ahí Isaías. Entonces el reino de los cielos es el reino de Hashem, es la autoridad del rey. Ese es el reino de los cielos. La autoridad, la forma como él representa, sí, la autoridad. Porque la autoridad, ¿en quién estaba representada? ¿No eran los líderes? Ellos eran los que tenían la autoridad de cómo interpretar y cómo decir y cómo guiar al pueblo. Entonces la autoridad del reino, del gobierno de Hashem va a ser quitada de ustedes porque no están dirigiendo bien a mi pueblo y va a ser dada a otro grupo. Del mismo, dentro del mismo, pero otros de la misma línea, no otra gente ajena, aparte. No está hablando de eso, porque esa autoridad fue embestida en los siervos. ¿Saben ustedes que después de que fue destruida Jerusalén, se hizo un concilio y se deshicieron todas las escuelas de judaísmo que había en ese tiempo, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, todos ellos, y se hizo un concilio que yo creo que ustedes ya han leído eso, que se llamaba el concilio de Yabne. Así como
como la iglesia también hizo concilios, ¿no? El concilio de Trento y tomaron decisiones y todo eso. También los judíos hacían sus concilios y tomaban decisiones en cómo dirigir en su enseñanza y cómo dirigir al pueblo. Entonces, los religiosos de ese tiempo perdieron esa autoridad. Y especialmente después de la destrucción de Jerusalén, ahora ellos en el exilio se reunieron y ahora la autoridad la tenían ellos de cómo interpretar las escrituras. Esta interpretación, hermano, sí se alinea con lo que está diciendo el contexto en Marcos 11:28. Que como el Hijo tiene autoridad sobre su viña, Yeshua también tiene autoridad sobre los líderes presentes en ese momento. Porque la pregunta es de ¿con qué autoridad? Yo tengo la autoridad, yo soy el hijo del dueño de la viña de Israel. Y ustedes como siervos malos no la han sabido cuidar. Entonces los voy a quitar a ustedes y van a venir otros que van a tomar su lugar. Y llegaron otros, después de la destrucción del templo y todo eso, hubieron otros líderes, ya no eran ellos ya. Todos esos líderes y todos desaparecieron, muchos de ellos fueron muertos. Nosotros lo queremos interpretar modernamente, ahorita. Y Yeshua está hablando en aquel momento allá, a esos líderes. Es la mejor manera de interpretar las cosas, hermano. ¿A quién le está hablando él? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué dicen los profetas que eran esas cosas? Porque de la otra manera es fácil interpretarlo como la teología que se conoce de sustitución, de reemplazamiento. No reconocieron a Yeshua como el Mesías, lo mataron. Entonces ustedes ahora ya no cuentan. Ahora han venido a tomar su lugar otros. Y miren cómo él les hace más hincapié en la explicación y el significado de esta parábola cuando les dice, vamos nuevamente a Marcos, la pregunta que les hace, la piedra que desecharon los edificadores, les está diciendo él a ellos para hacer énfasis en la parábola de la viña que les acaba de explicar. ¿No habéis oído o no sabéis lo que dice la Escritura? Era una pregunta retórica, ¿no? Que lleva la respuesta. O sea, claro que ellos habían leído, claro que sabían. Pero ¿qué les está queriendo decir? En la misma liturgia de cuando, en la Pascua, cuando inspeccionaban y cantaban. ¿Saben que uno de los cantos que cantaban era el canto, el Salmo 118? Era el que se conoce como el canto de Jaleo, el 118, 22 y 23, miren, léanlo. Porque fíjense, después de que les explica él la parábola de la viña, ahora les dice, para reafirmar la parábola que les acaba de decir, ¿o no se han dado cuenta ustedes lo que dice la Escritura? Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Lo están rechazando a él, ¿verdad? Lo están rechazando a él como Mesías. ¿Y cómo él está aplicando la interpretación que le está dando a la parábola? Miren lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el Salmo 118, 22, 23? 118, el 22 y el 23. ¿Por qué les está citando esta Escritura? ¿Qué es lo que ellos entendían de esta Escritura? ¿Sabe a qué se referían ellos y qué entendían ellos? ¿Por qué cree que está alineada la Haftorah de esta semana? No solamente esta, pero la de Primera de Samuel. Hay una de Primera de Samuel, capítulo 15. Es cuando se escoge a David para que sea rey en vez de Saúl. Que reconocemos, miren, los edificadores, así como lo miran ellos, los edificadores, de acuerdo a lo que está haciendo, como lo interpretan ellos, que rechazaron son Samuel y Isaías, el propio padre de David. ¿A quién rechazaron? A David. ¿Por qué? Presentaron a todos los hijos primero, no miraban en David a alguien como que podía ser el rey. Esa es la interpretación que ellos, les estoy dando la interpretación que ellos tenían de esta Escritura. Por eso es que Yeshua les dice, ¿o no habéis oído lo que dice la Escritura? Acuérdense cómo ustedes interpretan esas cosas. Que los edificadores que rechazaron la piedra del ángulo, era una comparación que se refería al rechazo de David como rey al principio. Que Samuel y que el propio padre de David, Isaí, lo rechazaron a David para que fuera el principal de todos ellos. ¿No te queda otro por ahí? Pues sí, ya está uno por allá cuidando las ovejas ahí. Pues tienes que traerlo porque si no viene, no empezamos. Y el padre le dijo, este es. Entonces, ¿qué le está diciendo él? El que todos ustedes rechazaron es el que el padre escogió. ¿Qué les está diciendo él? Ustedes me están rechazando a mí, pero yo soy el que el padre ha escogido y tengo la autoridad. Y fíjense cómo llegó a ser David. O sea, al principio lo rechazaron, pero después reconocieron y miren lo mismo está diciendo aquí la Escritura. Y esto, porque fíjense que ellos lo presentan así. Ellos presentan, los edificadores son Samuel y Isaí. Y los que dicen, y es cosa maravillosa a nuestros oídos, eran los mismos hermanos de David. Porque dijeron, ¿cómo está la cosa? ¿A este escogieron? O sea, que estaban maravillados ellos. ¿Cómo está eso? Si Samuel de primas a primeras, cuando entró el primogénito, vamos a la Escritura ya. Este es, dijo, Primera de Samuel, ¿qué es? 15. Primera de Samuel, capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron,
él vio a Eliab. Eliab se llamaba el primogénito. Y dijo, de cierto, delante de Hashem está su ungido. O sea, lo que Yeshua está haciendo, comparando, es que, miren, los ejemplos que ustedes han tenido y las cosas que han pasado, siguen sucediendo. Ustedes están juzgando porque ustedes quieren mirar las cosas como ustedes las esperan. Así como en los tiempos de David, cómo fue rechazado él, de la misma manera continúan ustedes haciendo ahora en día. Rechazan, ¿por qué? Porque no están pasando las cosas que ustedes esperan. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Que viniera él y que sacara a los romanos, que hiciera una revuelta y que gobernara. Pero Yeshua no andaba haciendo eso. Se le cegaban sus ojos en mirar que lo que Yeshua andaba haciendo también era parte de la profecía del Mesías, como andar sanando, trayendo esperanza, consuelo a los pobres. Era parte de la obra del Mesías también. Pero ellos no miraban esa parte. ¿Saben que en el Targum, esta es la explicación que se da? En el Targum, es uno de los libros que forman parte del Talmud, que el hijo que los edificadores rechazaron, hacen la comparación de David. Y esa es la comparación que hacen ellos de este Salmo 118. Los edificadores, así como se lo estaba explicando, es lo que el Targum decía. Entonces ellos conocían estas interpretaciones. Eran sus propios escritos, era la ley oral. Y por eso él se las está citando. Para refrescarles la memoria. Hey, acuérdense que todo lo que ustedes siempre han entendido de estas cosas, no es lo mismo que están haciendo ahorita. Me están rechazando a mí. Porque mire cómo lo sigue comparando. No lo compara solamente, da más citas. Isaías 8:14. Y saben que los judíos mesiánicos, los que sí aceptaron a Yeshua como el Mesías, utilizaban estas escrituras para probar de que Yeshua era, pero que había sido rechazado porque la escritura decía de que lo iban a rechazar. Y utilizan estas escrituras. Salmo 118 y Isaías 8:14. Alguien me lee Isaías 8:14 y luego también el capítulo 28:16 del mismo Isaías. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. En el hebreo, hermanos, la palabra para piedra es eben. En el hebreo, para piedra es eben. Pero ¿a qué palabra se les hace familiar esa palabra de eben también? Vuelvo a las mismas escrituras de ellos. En el Targum explican que la palabra eben tiene el mismo significado de ben. Sabemos que decir ben en hebreo, ¿verdad? Hijo. ¿Y si se aplica con lo de David? Sí. El hijo que ustedes rechazaron es el que el padre escogió. Y miran la correlación ahí de piedra, hijo. Rechazaron esa piedra. Ok, necesitamos entender esto también, hermanos. La piedra angular. Está hablando de una piedra angular ahí, ¿verdad? ¿Cuál era la piedra angular en una construcción, en un edificio? Mira, digamos que este es un techo, ¿no? Aquí, en la parte de aquí, se colocaba una piedra principal. Era la piedra angular. Esta era la que sostenía en realidad todo el edificio. Era el punto de tensión. ¿Sí me están entendiendo? La piedra angular en las construcciones era la piedra principal que soportaba todo el peso de todo lo que llevaba junto allí. Esa tenía que ser una pieza exacta, perfecta, que encajara con toda la estructura. Pero dice, los edificadores la rechazaron. O sea, literalmente, ¿no? Lo que significa eso. Porque tiene que ser la que tiene que ser, no puede ser otra. Pero al principio los edificadores, pensando de que esa no era, dice, la rechazan y la tiran por ahí. Porque saben que en muchas de las construcciones, en las piedras estas, las canteras tenían que ir y cortarlas. Pero si había habido un error en cómo la cortaron, no funcionaba, tenían que buscar y poner otra. Solamente quedaba una, no quedaba otra. Pero al final está diciendo él, la que salió quedando fue la que rechazaron al principio. Tuvieron que ir, ¿dónde está la que dijimos que no quedaba? Y esa queda exactamente ahí. No queda la que ellos querían, no queda la que ellos pensaban. Queda, según lo que está explicando la parábola y las escrituras, la que fue rechazada, la que se pensaba de que no era, esa fue la que quedó quedando. Para que entendamos en cuanto a lo que están, ¿por qué las escrituras están haciendo la comparación de una estructura, de una piedra que es rechazada y otra que sea aceptada? Comparándolo con el Mesías, comparándolo con David. Los que ustedes siempre han rechazado, así igual como en las construcciones se rechaza la piedra que es, así lo están haciendo ustedes de la misma manera, porque esa misma palabra, eben, que quiere decir piedra, es lo mismo para hijo. ¿Se fijan cómo Isaías sigue hablando de esto, no? De cómo la piedra que ha sido rechazada es la que el Padre escogió. Ahora miren, Pablo y Pedro continúan presentando este punto. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 33. Léanlo, por favor, cuando lo encuentren. Romanos 9:33. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo?
Se está refiriendo a Yeshua, está aplicando lo que las escrituras están diciendo y se lo está aplicando a Yeshua. Miren cómo lo dice Pedro, 1 Pedro 2.8. 1 Pedro 2.8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A quién se estará refiriendo Pablo, aquí Pedro? A Yeshua y a los que lo rechazaron. Cuando dice piedra de tropiezo y roca, ¿a qué se referirá cuando dice roca? Porque dice piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Y la roca? No puede ser las dos cosas él. O es una o es otra. La piedra de tropiezo ya sabemos quién es. Okay, vamos a mirarlo aquí. En realidad la piedra de tropiezo, la roca era las enseñanzas de Yeshua. Esa era la roca. La piedra de tropiezo es Yeshua. Presenta dos cosas, piedra de tropiezo y roca, dice. No puede ser Yeshua las dos. Ya sabemos que la piedra de tropiezo era Yeshua. Entonces la roca se entiende como sus enseñanzas. Por la forma como él enseñó, no fue aceptado por los fariseos. Tropiezan en ellas, no creen en la palabra. O sea, las enseñanzas como él las dio, no las aceptaron, se tropezaron en ellas. Y por eso rechazaron a la piedra. Y fíjense, Yeshua añade algo más, todavía esa interpretación. En Lucas capítulo 20 está hablando de la misma parábola, de la viña. Y al final de la parábola él vuelve a hacer énfasis en el significado de ella cuando habla de que está siendo rechazado. Lucas capítulo 20, en el verso, voy a empezar a leer desde el 16. Pero todo lo que hay antes es el mismo contexto de la parábola que acabamos de analizar. Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Elohim nos libre, o Hashem nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿De dónde saca esta idea y este entendimiento entonces Yeshua, haciendo la comparación? Si está hablando que él es la piedra, ¿verdad? Que desecharon. Y dice, y el que caiga sobre él se va a ser desmenuzado. ¿Se acuerdan de algo que las escrituras hablan de una piedra que destruye? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 34. Léanlo, por favor. Leámoslo. Daniel 2, 34. Y fíjense, entonces, Pablo y Pedro están haciendo la conexión que el misma que hace el Midrash. Ellos están haciendo lo mismo. Y Yeshua todavía le añade más aún lo que está diciendo Daniel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está haciendo la conexión Yeshua con el entendimiento que ellos tenían? El que esa piedra va a destruir. ¿Por qué les dice ellos? Porque ellos entendían lo que el Midrash decía de estas cosas. ¿De dónde sacaban el entendimiento que todo lo que chocara con una piedra iba a ser destruido? O sea, todo lo que chocara con él iba a ser destruido. A quien lo están rechazando, Yeshua. Vayan a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 14. Se los voy a leer y dice, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída tiene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar y para sacar agua del pozo. Así comparaban ellos en el Midrash, hacen esta comparación, que así como se quiebra un vaso de alfarero y que sin misericordia dice lo hacen pedazos. Por eso Yeshua está haciendo esta conexión de cómo Daniel dice que todo lo que esta piedra cae se lo va a desmenuzar, porque ellos también entendían lo que Isaías estaba diciendo, como un vaso de alfarero, dice, va a ser quebrado. Y decían ellos, si la piedra choca con el vaso, dice, la quiebra, dice. Y si el vaso choca con la piedra, también se quiebra. Esta es la forma como él está interpretando y respondiendo la primera pregunta que le están haciendo. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Les explica primero la parábola. Por eso yo dije, ellos entendieron. Pero ¿por qué entendieron ellos, hermanos? Porque ¿saben qué? Tenían conocimiento de las Escrituras. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de las Escrituras, le damos explicaciones extrañas. Ahora somos nosotros los que somos, vean, los dueños, los nuevos dueños. Sí, están chocando con una piedra de tropiezo, la verdad. Ajá. Como él es el líder, el dirigente, ¿verdad? No, se está refiriendo a la enseñanza que ellos iban a llevar. Vamos a tocar rápidamente una pregunta más, hermano. Porque son 4 y no las vamos a tocar todas. ¿Okay? Vamos a Marcos. Vamos de regreso a Marcos. Las otras se las dejo a ustedes para que las analicen. No, faltan ya, tenemos que hacer la oración. Miren la segunda pregunta. ¿Qué dije que era la segunda pregunta? ¿Cuál es la segunda pregunta? Si es lícito dar
tributo, pagar impuestos a César. Ahora, esto es importante para que entendamos la pregunta, hermano. Esto es importante, ¿ok? Pónganme atención aquí, por favor. Porque es una pregunta con trampa, ¿verdad? Es una pregunta que se entiende como capciosa. ¿Saben qué quiere decir eso? Es una pregunta capciosa. ¿Quiénes están haciendo la pregunta, hermano? ¿Quiénes dice ahí? Los herodianos. Ellos están haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Sabe qué? Los voy a poner aquí así para poner quiénes eran ellos, para que lo entendamos. Los fariseos eran los religiosos fundamentalistas de la época. ¿Ok? ¿Sí sabemos? Fariseos. Eran fundamentalistas. ¿Sí entendemos lo que quiere decir la palabra? Fundamentalistas religiosos del día. Eran los, como ahora en día, los que se amarran una bomba por amor a su religión. Los fundamentalistas. Una persona fundamentalista es una persona... no importa lo que tenga que sufrir con tal de dar a conocer o de defender lo que él cree. Ahora, ¿los herodianos quiénes eran? Los herodianos eran todo lo contrario. ¿Saben cómo eran los herodianos? Si estos eran fundamentalistas, ¿cómo eran los herodianos? Eran liberales y estaban asimilados. ¿Qué quiero decir con esto? En la cultura romana. Eran judíos, pero eran judíos liberales asimilados en la cultura romana. Esos eran los herodianos. En otras palabras, eran como judíos liberales seculares. O sea, como los hay ahora en día, que son nomás por serlo, pero no practican nada. Esos eran los herodianos en realidad. Y ellos son los que están haciendo la pregunta. Entonces, la pregunta tiene la posición de los dos grupos. Porque le dicen, ¿hay que dar impuestos al César? ¿Sí o no? ¿Por qué tiene la posición de los dos? Porque estos apoyaban al gobierno romano. No tenían problema. Los fariseos, ellos tenían problemas con pagar impuestos, porque ellos decían, el Padre es el que gobierna sobre Israel y nosotros no tenemos por qué estarle dando impuestos a un gobierno pagano. Esa era la posición de los fariseos. Por eso vienen y le preguntan a Yeshua, ¿hay que darle? Porque, ¿qué pasaba cuando él contestara? Sí, hay que dárselo. Este no puede ser el Mesías. Y se decía, no hay que dar. ¿Qué hacían los herodianos? A ponerle el dedo con Roma, ¿verdad? Entonces la pregunta lleva a la posición de ellos dos, por eso es que se presentan los dos. Tenemos que entender, o sea, ¿por qué la pregunta de esta forma y por qué ellos dos? Miren lo que ellos decían en el libro de Guerra de los Judíos de Josefo. Miren cómo dice aquí. Judas prevaleció con sus compañeros en la revuelta y dijo que eran cobardes si soportaban pagar impuestos a los romanos y qué serían después de que Hashem los sometiese a hombres mortales como a sus amos. ¿Cómo es que ustedes se van a someter a hombres mortales como amos de ustedes? Esa era la posición de los fariseos. Los fariseos apoyaban a los celotes en realidad, hermano. Sí, porque, o sea, claro, es la posición de los celotes. Hombres aguerridos, revolucionarios que no querían dejarse y no aceptaban con que estaban siendo gobernados por Roma. ¿Por qué? ¿Saben por qué ellos pensaban de esta manera? Ellos pensaban, ¿saben qué? Al final, esos impuestos los van a utilizar para construir los templos paganos de ellos y sus ídolos. ¿Sí o no? Ese dinero que estaban recogiendo, no estaban haciendo sus templos y poniendo sus ídolos. Esos fueron los que hicieron los griegos también, cuando vinieron y trajeron y pusieron el águila ahí en la entrada del... Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a estar dando nuestro dinero para que estos vengan y pongan sus ídolos aquí? Por eso ellos tenían problemas con pagar los impuestos. Y los otros, los herodianos, ellos no tenían problema con eso. Ellos decían, hey, hay que pagar los impuestos. No queremos que estos nos vengan y nos destruyan. Denle, hombre, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Está presentando la posición de los dos. Y ahora, Yeshua no estaba vendido a la autoridad romana, eso lo entendemos y sabemos, ¿no? Los herodianos estaban por parte del gobierno romano y eran acusadores. Pero fíjense en la posición que ponen a Yeshua. Si lo haces, malo. Y si no lo haces, malo de todos modos. Con ninguno de los dos quedaba bien. Pero ¿cómo les contesta Yeshua? No, mire, la respuesta que está dando Yeshua no es solamente una respuesta como para zafarse. No es una respuesta como, bien listo, se zafó de ellos con la respuesta que le dio. Algunos lo pueden presentar así, Yeshua era bien listo. No, la respuesta que les está dando en realidad es para que mediten, es para que piensen. ¿Qué les dice él? Denme una moneda. ¿Qué es lo que tiene la moneda? Tiene una imagen. ¿De quién es la imagen que estaba ahí? ¿Saben cómo se llamaba el que estaba en ese tiempo de Yeshua? Se llamaba César Tiberio Diví. César Tiberios Diví, que quiere decir ser el divino emperador romano. O sea, que lo miraban como a un dios. Sí. Se hacía pasar, los emperadores se hacían pasar como dioses, también, igual que los egipcios. ¿Será granizo? Sí, ¿verdad? ¿Qué moneda tiene la imagen? ¿Tenía la moneda de Elohim? No. Entonces le dicen, no tiene. Entonces, désela a él, es la imagen de él. Ok, ahora, nosotros, pero fíjense que
¿qué tiene porque la pregunta que hace Yeshua es esta? ¿Puede irse para un lado o puede ir para otro? Ya sabemos que ellos, ¿saben ustedes que en los tiempos de Yeshua, los bien observadores, ellos no traían monedas que traían la imagen de los emperadores en sus bolsas? Ellos no traían dinero. Yeshua mismo, como un observador de esta tradición, ¿entendía? Él no tenía, porque ¿por qué le pide a uno? Hey, enséñame una moneda. Si él traía una, se la saca, ¿verdad? Mira, le puedo enseñar. Yeshua no traía monedas. Por eso le pide a uno. ¿Quién creen ustedes que sacó una moneda? Los fariseos tampoco la tenían. ¿Quiénes creen que sacaron? Los herodianos. Ah, aquí está una. Sacaron una. Ellos no tenían problema con eso. Yeshua y los fariseos no la tenían. O sea que él les dice, enséñemela. Ahora, si le hicieran esa pregunta a ellos, a los fariseos, ¿traían ellos monedas? Y si traían la moneda, ¿podría traer la imagen de Hashem? No, porque no había una imagen para él. No había imagen para él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es la comparación que está haciendo Yeshua? Denle al César la imagen que es de él. Y cuando él dice, denle a Hashem lo que es de él, ¿qué les estaba diciendo que le dieran? Si ellos no tenían imagen, si ellos no tenían monedas con imágenes. ¿Por qué le dice? Denle a César lo que es de César y denle a Hashem lo que es de Hashem. Okay, pero como estamos presentando la cosa, que era una moneda, ¿no? A César le iban a dar la moneda. Pero a Hashem, ¿qué se le puede regresar? Una moneda con su imagen no se puede regresar, porque no tenían. ¿Qué es lo que lleva la imagen de Hashem? ¿Qué es lo que lleva la imagen de Hashem? A ver, hermanos, piensen. ¿Qué es lo que lleva la imagen de Hashem? Sí. Génesis 1.27. ¿Qué dice Génesis 1.27? Usted y yo llevamos la Padre de nuestro Padre Creador. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Cuando dice, denle al Padre lo que es de Él, es ustedes entréguense en adoración completa al Padre. Ustedes. Nosotros somos esa moneda que tenemos que darnos al Padre. Eso es lo que Yeshua les está diciendo. Porque está presentando, ok, lo material, lo físico, y a denle, esa es la imagen que Él trae. Al Padre denle lo que es de Él. Ustedes son de Él. Entréguense en obediencia total a Él, porque ustedes llevan la imagen de Él. Porque estamos hablando de imágenes. Eso es lo que está diciendo Génesis 1.27, ¿no? Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Él los creó. Entonces, ¿qué pertenece al Dios César? Un denario era el que llevaba la imagen de él. ¿Qué es lo que pertenece a Hashem? El hombre mismo, porque él lleva la imagen de él. Vamos a parar ahí, hermano, porque ya no hay tiempo para más preguntas. Quedaron pendientes 2, esas quiero que las analicen y me traen la respuesta el sábado que viene. Lo vamos a hacer en la comida quizás, porque sí tengo que leerles algo de aquí. Vamos a leer algo de aquí. Ah, pero creo que esto tenía que ver con las otras preguntas, lo que le iba a leerles aquí. Esta es la Biblia católica. Del libro de Tobit. La tercera pregunta,